En la Antártida existe un lugar que parece sacado de una película de terror. De repente, de un glaciar brota una cascada que parece sangre. Se llama Blood Falls. En términos científicos, es la descarga de agua extremadamente salada que emerge desde debajo del glaciar Taylor en los valles secos de McMurdo. El color rojo no es sangre ni algas, como pensaron los científicos al principio. Es hierro. Cuando la salmuera rica en hierro llega a la superficie y entra en contacto con el oxígeno, el hierro se oxida y tiñe el flujo de un color rojo herrumbroso. Pero lo más inquietante no es el color. La fuente de esta agua es un reservorio subglacial de salmuera que puede mantenerse líquido gracias a su enorme salinidad y a la forma particular en que allí funcionan la congelación y el intercambio de calor. Dentro de este reservorio viven microorganismos que sobreviven sin luz y con casi nada de oxígeno, utilizando una química no estándar basada en hierro y azufre. Esto es una ventana directa a un ecosistema oculto bajo el hielo, y también una pista de cómo podría existir vida similar en condiciones comparables en otros mundos. Este descubrimiento realmente amplía los límites de la habitabilidad. Blood Falls demuestra que un ecosistema estable puede existir bajo una gruesa capa de hielo, sin luz solar, alimentándose de la energía química de las rocas y del agua salada. Si un ecosistema funcional puede existir bajo el hielo de la Antártida, entonces escenarios parecidos se discuten muy seriamente para mundos helados con océanos subterráneos. La mayoría de las rocas flotantes que aparecen en videos virales parecen desafiar la gravedad y suelen percibirse como algo imposible. Sin embargo, puedo asegurarte que todas las rocas que ves en pantalla son absolutamente reales. Su estabilidad no se debe a la antigravedad, sino al equilibrio natural, combinado con un ángulo de cámara favorable. Algunos de los ejemplos más interesantes de estas llamadas piedras flotantes incluyen la piedra colgante en la región de Krasnoyarsk, en Rusia, dos famosas piedras en la India, la bola de mantequilla de Krishna y otra roca en equilibrio, una columna de piedra equilibrada en Escocia, y una roca en Estados Unidos, en el lago Omak, en el estado de Washington. Por supuesto, la levitación real requeriría condiciones como las de Pandora, con sus poderosos campos magnéticos. Pero las creaciones de la naturaleza en la Tierra no son menos impresionantes. Todas estas piedras se mantienen estables por dos razones, y aquí no hay magia, solo física. La primera razón es la fricción. Las superficies de la piedra y de su base son irregulares y rugosas. Literalmente se agarran entre sí. La gravedad tira de la piedra hacia abajo por la pendiente, pero la fricción se opone a ese movimiento. Mientras la fricción sea mayor que la fuerza que intenta hacer que la piedra se deslice, esta permanece en su lugar. Por eso una roca puede mantenerse incluso sobre una superficie inclinada y no rodar durante años, siglos o incluso milenios. La segunda razón es la forma y la posición del centro de masa. Cada piedra tiene un centro de masa, un punto imaginario donde parece concentrarse todo su peso. Desde ese punto, siempre puedes imaginar una línea vertical que cae directamente hacia abajo. Esa es la proyección vertical del centro de masa. Una piedra se mantiene estable mientras esa línea vertical caiga dentro del área de apoyo, es decir, la pequeña región donde la piedra realmente toca el suelo o el pedestal. Incluso si esa área de contacto parece diminuta, es suficiente. Mientras el centro de masa se proyecte directamente sobre ella, la piedra no caerá. Es la tumba que nadie se atreve a abrir. El lugar de descanso final de Qin Shi Huang, el primer emperador de la China unificada, está enterrado en las profundidades de una enorme colina cerca de Xi'an. Durante décadas, los arqueólogos han contemplado ese túmulo, sabiendo perfectamente lo que yace debajo, y aún así nadie lo ha abierto. ¿Por qué? Porque todo en este lugar parece la trama de una película de Indiana Jones, pero los peligros pueden ser muy reales. Textos históricos, como los registros del gran historiador, describen un palacio subterráneo lleno de estrellas pintadas en el techo, un mapa en miniatura de China en el suelo y ríos de mercurio fluyendo. Así es, metal líquido que antaño se creía que representaba la inmortalidad, fluyendo por canales artificiales para imitar paisajes reales. Durante mucho tiempo, muchos descartaron esa parte como un mito, pero las pruebas modernas realizadas alrededor del túmulo detectaron niveles elevados de mercurio en el suelo. Esa parte de la leyenda es muy probable que sea cierta. La tumba nunca se ha abierto, principalmente por temor a que al hacerlo se dañe su interior o se activen antiguas trampas. Algunos informes sugieren que los ingenieros del emperador diseñaron defensas mecánicas que se activarían si la cámara funeraria fuera perturbada. Flechas con resortes, piedras trituradoras, trampas explosivas sacadas de un videojuego. Sin embargo, el verdadero misterio no es solo lo que hay en la tumba, sino cuánto lograron lograr hace más de 2000 años. El ejército de terracota era solo una pequeña parte del complejo.
Ya se han descubierto más de 8.000 soldados de tamaño natural custodiando la tumba, y las imágenes satelitales sugieren aún más estructuras subterráneas que no han sido tocadas. Y aún así, la cámara principal permanece sellada. La postura oficial de China es de cautela a la espera de que la tecnología esté lo suficientemente avanzada como para explorar la tumba sin dañarla. Pero parte del público se pregunta, ¿hay algo más? ¿Por qué tanto secretismo? En Homestead, Florida, hay un lugar que desafía la lógica: el Castillo de Coral. Enormes bloques de piedra caliza, algunos con más de 22 toneladas de peso, se yerguen en perfecto equilibrio en formaciones que desafiarían la maquinaria moderna. La peculiaridad: toda esta estructura fue construida por un solo hombre, solo, sin ayuda y sin equipo pesado. Edward Leeds Kalnin medía tan solo 1,5 metros de altura y apenas pesaba 45 kilogramos, pero de alguna manera movió, talló y colocó con precisión más de 1,100 toneladas de roca coralina. Trabajaba de noche, lejos de miradas indiscretas, y nunca dejaba que nadie lo viera construir. Cuando le preguntaban cómo lo hacía, simplemente sonreía y decía que entendía los secretos de las pirámides. Algunos dicen que usó magnetismo, otros creen que pudo haber descubierto una técnica desconocida para mover pesos sin fuerza. Las fotos lo muestran usando un trípode casero y poleas, pero ni siquiera eso puede explicar la precisión. La enorme puerta de piedra que construyó, por ejemplo, estaba tan perfectamente equilibrada que podía abrirse con un dedo. Hasta el día de hoy, los ingenieros siguen desconcertados por cómo lo logró. Las herramientas que dejó no están a la altura de los resultados. El Castillo de Coral se erige no solo como un monumento a la obsesión de un hombre, sino como un enigma sin respuesta grabado en piedra. Y si Ed realmente conocía un antiguo secreto, se lo llevó a la tumba. En una tranquila mañana de verano en Siberia, en un lugar tan remoto que apenas tenía nombre, el cielo se iluminó como un segundo sol. Una bola de fuego cruzó el cielo, seguida de una onda expansiva tan poderosa que derribó a la gente a 64 kilómetros de distancia. Los árboles fueron aplastados en todas direcciones, cubriendo un área del tamaño de una gran ciudad estadounidense. Pero cuando los científicos llegaron años después, no encontraron ningún cráter, ningún lugar del impacto. Nada más que tierra quemada y bosques retorcidos. Fue como si algo explotara, en el aire. Este evento, conocido como la explosión de Tunguska, sigue siendo una de las explosiones naturales más poderosas de la historia registrada. La teoría principal: un cometa o asteroide del tamaño aproximado de un edificio entró en la atmósfera terrestre y detonó antes de impactar contra el suelo. Pero aquí está el truco: nunca se encontraron fragmentos. Algunos han sugerido que fue una erupción de gas metano. Otros piensan que fue algo más exótico, como un agujero negro en miniatura o incluso un experimento fallido. El proyecto de energía inalámbrica de Nikola Tesla incluso ha sido arrastrado al misterio por los teóricos. Lo cierto es que aún no comprendemos del todo qué sucedió ese día. La evidencia es dispersa y confusa, pero algo está claro: algo masivo explotó sobre Tunguska y, fuera lo que fuese, dejó tras de sí una de las preguntas más persistentes de la ciencia moderna. El Arca de la Alianza es uno de los artefactos más legendarios de la historia de la humanidad. Se dice que contenía las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Este cofre dorado fue la pieza central del poder bíblico. Trajo la victoria a los ejércitos y el terror a los enemigos. Y luego, desapareció. La última mención histórica lo sitúa en el primer templo de Jerusalén. Después de eso, desaparece sin dejar rastro. A lo largo de los siglos, innumerables historias han sacado a la luz que el arca estaba oculta bajo el monte del templo, enterrada en el desierto o sacada de contrabando de Jerusalén. Una de las afirmaciones más persistentes es que ahora reposa en una capilla vigilada en Etiopía, vigilada por un solo monje al que nadie puede acercarse. Lo que hace que este misterio sea tan fascinante es cómo combina mito, historia y geopolítica del mundo real. Gobiernos, exploradores y buscadores de tesoros lo han buscado sin que, honestamente, haya pruebas verificadas de su existencia. Algunos incluso piensan que nunca fue un objeto literal, sino solo un símbolo de poder. Y sin embargo, el arca sigue reapareciendo en la cultura popular, desde Indiana Jones hasta libros y documentales, porque representa más que un tesoro perdido. Es la idea del conocimiento oculto y el poder intocable, ya sea enterrada bajo la arena, encerrada en una bóveda o simplemente una historia transmitida de generación en generación. El arca sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de todos los tiempos. A finales del siglo XVI, más de 100 colonos ingleses desembarcaron en la isla de Roanoke, frente a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Se suponía que debían rehacer sus vidas. Sin embargo, se convirtieron en una de las desapariciones históricas más extrañas del mundo occidental. Cuando un barco de suministros finalmente regresó a la isla, no encontró nada, ni gente, ni rastro de lucha, ni tumbas. Solo una palabra grabada en un árbol: Croatoan. Esa única pista ha alimentado siglos de especulación.
Algunos creen que los colonos se integraron pacíficamente con una tribu local. Otros creen que intentaron regresar navegando y se perdieron en el mar. Incluso existe la teoría de que huyeron tierra adentro y construyeron un nuevo asentamiento que desapareció con el tiempo. Nunca ha surgido ninguna evidencia definitiva, ni huesos, ni edificios, ni un solo rastro sólido. Y sin embargo, en los últimos años, los científicos han utilizado georradar y excavaciones arqueológicas para buscar respuestas. Se han encontrado algunos artefactos europeos cerca de la isla Croatoan, ahora llamada Hatteras, pero no han cerrado el caso. Roanoke sigue siendo una historia de fantasmas escrita en la historia estadounidense, una colonia que simplemente desapareció, y una palabra grabada en madera es todo lo que queda para explicarlo. A principios del siglo XIX, un hombre llamado Thomas Beale dejó una extraña caja con 3 páginas codificadas. Según la leyenda, estas páginas revelan la ubicación de un inmenso tesoro de oro, plata y joyas enterrado en algún lugar de Virginia. Hoy ese tesoro valdría más de $65 millones. Solo uno de los códigos ha sido descifrado y no revela la ubicación del tesoro, solo una vaga descripción de lo que está enterrado. Los otros 2 siguen sin resolverse. Miles de personas han intentado descifrarlos utilizando todos los métodos imaginables. Algunos incluso sospechan que las páginas sin resolver podrían ser falsas o distracciones sin sentido. Lo que mantiene vivo este misterio es lo simple que parece a primera vista: una caja, unos pocos números y la promesa de riquezas incalculables. Pero nadie ha encontrado el tesoro. Nadie se ha acercado siquiera. Supuestamente, uno de los códigos usa una clave basada en la Declaración de Independencia que funcionó para la página descifrada, pero ese mismo método no funciona con el resto. Es como si las reglas del rompecabezas cambiaran a mitad de la partida. Y luego está la pregunta de si Beale existió realmente. Algunos investigadores creen que toda la historia podría haber sido una invención de un escritor aburrido del siglo XIX, pero de ser cierto, se trata de la mayor travesura literaria de todos los tiempos, ya que los documentos de Beale siguen inspirando a descifradores, historiadores y buscadores de tesoros casi 200 años después. En los relucientes salones de la Europa del siglo XVIII, un hombre despertaba rumores dondequiera que se susurrara. El conde de Saint-Germain. Afirmaba tener cientos de años. Decía haber presenciado la caída de antiguos imperios. Tocaba el violín con maestría. Creaba extrañas recetas alquímicas. Y sinceramente parecía no envejecer jamás. Dejaba entrever sucesos inciertos, hablaba con fluidez docenas de idiomas y siempre llevaba joyas en los bolsillos. Los nobles europeos lo encontraban fascinante. Otros lo encontraban sospechoso. Pero lo más extraño, que seguían apareciendo noticias sobre él mucho después de su supuesta muerte. Con el paso de los años, la gente afirmaba haberlo visto en diferentes partes del mundo sin cambiar su apariencia. Algunos incluso sugirieron que fingió su muerte para pasar desapercibido. Llegó al punto de convertirse en tema de libros, teorías sobre sociedades secretas e incluso apariciones en la cultura pop, desde Doctor Who hasta el anime. Lo cierto es que nadie demostró jamás quién era realmente. No hay registro de nacimiento ni lugar de enterramiento confirmado, ni siquiera un nombre completo. Solo un rastro de avistamientos, historias y leyendas susurradas. ¿Era solo un brillante estafador con talento para el teatro? ¿O se topó con algo que le permitió prolongar su vida más allá de lo que creemos posible? El conde no dejó respuestas, solo más misterio. Si los extraterrestres alguna vez dejaron una guía de campo de la Tierra tal como la vieron, podría ser exactamente igual al Códice Serafiniano. Este libro gigante, vívidamente ilustrado, está escrito en un idioma que nadie puede leer, lleno de imágenes surrealistas que parecen sacadas de un sueño, o sinceramente, de una simulación con fallos. Hay animales que se transforman en muebles, ciudades que parecen crecer orgánicamente y máquinas que hacen cosas que ningún humano jamás ha imaginado. La escritura fluye maravillosamente, incluso imitando la caligrafía real, pero el alfabeto es completamente inventado y, hasta ahora, totalmente indescifrable. Algunas páginas incluso muestran diagramas de rituales extraños, alimentos alienígenas y humanos con múltiples piernas interactuando con objetos inexplicables. Fue creado a finales del siglo XX por el artista italiano Luigi Serafini, quien afirma que el libro fue concebido para que se sintiera como los niños experimentan la lectura, llena de símbolos que aún no pueden comprender. Esa es la explicación oficial. Pero muchos creen que hay algo más profundo oculto en las páginas. ¿Un código, tal vez? ¿O un intento de acceder a un subconsciente compartido? Incluso sin traducción, el códice resulta hipnótico. Es imposible hojearlo sin preguntarse de qué universo proviene o si intenta decirnos algo sobre el nuestro. No responde preguntas, las multiplica. Y en un mundo lleno de información, esa es una magia poco común.
En medio de un tranquilo campo en Georgia, se alzaba un enorme monumento de granito grabado con un mensaje para la humanidad escrito en 12 idiomas. Las piedras guías de Georgia eran altas, frías y misteriosas, y su origen se atribuía a un hombre que usaba el nombre falso de R.C. Christian. El monumento establecía un conjunto de extraños mandamientos para un mundo futuro, incluyendo controvertidas directrices de población y mensajes sobre la armonía con la naturaleza. Durante años, giraron en torno al lugar teorías conspirativas, desde afirmaciones de sociedades secretas hasta predicciones de reinicios globales. Entonces, una mañana, desapareció. Una explosión destrozó una de las piedras. Horas después, toda la estructura fue demolida por seguridad. Así, sin más, el Stonehenge de Estados Unidos fue borrado. Ninguna investigación llegó a explicar por completo quién colocó los explosivos ni por qué el sitio fue demolido tan rápidamente después. El misterio en torno a las piedras guías se agudizó tras su destrucción. ¿Por qué se erigieron en primer lugar? ¿Quién las pagó realmente? ¿Y sobre qué intentaban advertirnos exactamente? Sea cual sea la verdad, una cosa es segura. Las piedras guías de Georgia aparecieron de repente, permanecieron en silencio durante más de 40 años y se fueron con incluso menos respuestas de las que ofrecían. En la inmensidad del espacio, se supone que las galaxias están por todas partes, esparcidas por el universo como estrellas en una noche despejada. Pero luego está el vacío de Bootes. No es solo una brecha, es un cañón cósmico. Esta región del espacio es tan grande y vacía que a menudo se la llama la Gran Nada. Descubierto a finales del siglo XX, el vacío de Bootes se extiende por casi 330 millones de años luz. Así es una esfera tan grande que si la Vía Láctea estuviera dentro, ni siquiera sabríamos que existen otras galaxias. Y dentro de este volumen masivo, casi nada. Un puñado de galaxias solitarias flotando como islas en un océano de oscuro silencio. La gran pregunta es cómo se formó este vacío. Los modelos estándar del universo no pueden explicarlo por completo. Algunos científicos dicen que es solo una anomalía de la inflación cósmica temprana. Otros creen que múltiples vacíos podrían haberse fusionado, pero hay otra teoría que se resiste a morir. Algo pudo haber despejado este espacio. Algunos incluso sugieren que civilizaciones avanzadas podrían haberlo hecho, aunque no hay ninguna evidencia de ello. Sea cual sea la causa, el vacío de Bootes nos recuerda que incluso el universo tiene lugares donde las reglas no cuadran. No solo está vacío, está demasiado vacío. Lo has visto por todas partes. El enorme guardián de piedra caliza con cuerpo de león y rostro humano, descansando en silencio cerca de las pirámides. Pero a pesar de ser uno de los monumentos más fotografiados del mundo, la Gran Esfinge de Giza aún esconde serios secretos. Durante años, la historia oficial fue que fue construida alrededor del año 2500 a.C., durante el reinado del faraón Kefren. Eso es lo que dicen los libros de texto. Pero los patrones de erosión de la Esfinge cuentan una historia diferente. Algunos geólogos argumentan que el daño en su cuerpo solo pudo ser causado por el agua, y Egipto no había visto ese tipo de lluvia durante miles de años, incluso antes del nacimiento de Kefren. Eso significaría que la Esfinge podría ser mucho más antigua que las propias pirámides. Y luego está lo que hay debajo. En la década de 1990, un georradar reveló cavidades y túneles bajo la Esfinge. Uno de ellos se encuentra justo entre las patas delanteras. Las autoridades egipcias han reconocido la existencia de estos huecos, pero nunca se han excavado por completo. Las teorías abarcan desde cámaras ocultas hasta un posible salón de los registros que se dice preserva el conocimiento de una civilización anterior desconocida. Incluso el rostro de la Esfinge no coincide del todo con las estatuas de Kefren. Es más redondo, más ancho. Algunos creen que fue tallado mucho antes y remodelado posteriormente. Quizás originalmente tenía una cabeza completamente diferente. Ya sea un monumento a una época olvidada o simplemente el producto de un faraón ambicioso, la Esfinge sigue resistiéndose a una explicación completa. Y cada vez que surge una nueva pista, el enigma se profundiza. En lo alto de las montañas Bayanjar de China, un equipo de arqueólogos afirmó en la década de 1930 haber encontrado algo extraño: docenas de discos de piedra, cada uno de unos 30 centímetros de ancho, con una ranura en espiral tallada en la superficie como un registro antiguo. Estos discos se conocen ahora como las piedras Dropa. Según los primeros informes, las ranuras no eran solo decoración. Al examinarlas detenidamente, se decía que contenían diminutos símbolos, una escritura microscópica que, según algunos, contaba la historia de un aterrizaje forzoso. Supuestamente, las piedras hablaban de un grupo llamado los Dropa, que vinieron de las estrellas y no pudieron regresar a casa. Hicieron las paces con la gente local y luego desaparecieron de la historia. Los científicos convencionales siempre se han mostrado escépticos. La expedición original ha sido criticada y las piedras en sí han desaparecido prácticamente de la vista pública. Algunos creen que nunca existieron. Otros afirman que fueron ocultadas o destruidas para evitar alimentar teorías conspirativas. Pero de vez en cuando aparecen nuevas fotos. Algunas muestran discos que coinciden con las antiguas descripciones. Los museos han exhibido discrepantes
discretamente artefactos similares, aunque sin mencionar ninguna conexión extraterrestre. Ya sea que las piedras Dropa hayan sido malinterpretadas, exageradas o completamente reales, la leyenda aún atrae a cualquiera que sienta curiosidad por el contacto antiguo. Si esas espirales contienen mensajes, simplemente aún no hemos aprendido a interpretarlos. Halladas en las ruinas cerca de la actual Bagdad, estas vasijas de barro no parecían gran cosa al principio, solo simples recipientes de cerámica. Pero dentro, un cilindro de cobre, una varilla de hierro y rastros de residuos ácidos. Al juntar todo eso, el resultado podría ser una de las afirmaciones más extrañas de la historia antigua. Una batería de 2000 años de antigüedad. Cuando se hacían réplicas con jugo de limón o vinagre, generaban una pequeña corriente eléctrica, suficiente para recubrir metales. Suficiente para sugerir que alguien en el mundo antiguo pudo haber sabido más de lo que pensábamos sobre la electricidad. Aún así, los arqueólogos convencionales se mantienen cautelosos. No hay registro escrito que explique su uso. No hay cables. No hay un propósito claro. Es muy posible que estas baterías se usaran para almacenar pergaminos sagrados o simplemente para contener ingredientes rituales. Pero las piezas encajan en el diseño básico de una pila voltaica. Y eso es lo que las hace tan desconcertantes. Si la batería de Bagdad realmente se usó para producir electricidad, reescribiría un capítulo de la historia. Significaría que alguien descubrió la electroquímica más de 1000 años antes de que Benjamin Franklin volara su cometa. Hasta que encontremos evidencia definitiva, sigue siendo uno de esos raros artefactos que oscilan entre la genialidad y la coincidencia. Sea como sea, demuestra que los antiguos podrían haber tenido trucos que aún no comprendemos del todo. En la gélida Siberia, algo masivo está desgarrando la Tierra. Cráteres gigantes, de más de 30 metros de ancho, han aparecido repentina y violentamente en la península de Yamal, dejando tras de sí agujeros perfectamente redondos y abiertos. Los lugareños llaman a la región el fin del mundo, y el aspecto de estos cráteres sin duda concuerda con la realidad. Los primeros informes modernos llegaron hace poco más de una década, y desde entonces se han encontrado más de una docena. Los científicos afirman que probablemente se deban a erupciones explosivas de metano provenientes del derretimiento del permafrost. Pero lo curioso es que no parecen sumideros típicos. Tienen formas cilíndricas y limpias, y la Tierra parece haber salido volando, como si algo hubiera estallado desde abajo. Una expedición que se aventuró en la base de un cráter descubrió extraños patrones de hielo y gas burbujeante que aún escapaba. Cuanto más profundo se adentraban, más inestable se volvía el aire. Algunos exploradores reportaron mareos, otros se marcharon rápidamente. No hay ninguna historia antigua ni reliquia aquí, solo la Tierra haciendo algo que aún no comprendemos del todo. Algunos especulan que estos no son solo fenómenos geológicos, sino señales de que algo está cambiando bajo la superficie, algo de gran magnitud. Y si estas bolsas de gas subterráneas están aumentando la presión en todo el Ártico, es posible que no hayamos presenciado el último de estos eventos repentinos y explosivos. En las paredes de cuevas antiguas, los grabados de templos e incluso en manuscritos medievales aparecen a menudo extrañas figuras humanoides con cabezas grandes, ojos alargados y en algunos casos cuerpos claramente embarazados. Mientras que los estudiosos convencionales las etiquetan de simbólicas o mitológicas, otros señalan la frecuencia con la que estas formas se asemejan a representaciones modernas de extraterrestres. Algunos dicen que se trata simplemente de representaciones estilizadas de la fertilidad, nada más, pero otros se preguntan si estas imágenes podrían estar basadas en algo que la gente real vio. Recientes recreaciones de IA basadas en arte antiguo dan vida a esas antiguas figuras de forma inquietante y plantean aún más preguntas. Si no se inspiraron en la imaginación, ¿qué estaban grabando nuestros antepasados? Era Nochebuena de la década de 1940 cuando una casa familiar en Virginia Occidental se incendió. Los padres y 4 de sus hijos lograron salir, pero otros 5 nunca fueron vistos. No había restos, no había pruebas, nada. Los bomberos no podían explicar por qué no se encontraron huesos. El fuego no era lo suficientemente intenso como para destruirlos por completo, y los equipos de búsqueda escarbaron entre las cenizas durante días. Fue entonces cuando las pistas empezaron a acumularse y ninguna tenía sentido. Faltaba una escalera que la familia solía guardar afuera. Un técnico de reparación de teléfonos dijo más tarde que la línea telefónica se había cortado, no dañado por el fuego. Un testigo afirmó haber visto a alguien lanzar un objeto extraño a la casa antes de que comenzaran las llamas. Aún más extraño, años después, la madre recibió por correo una foto de un joven idéntico a uno de los niños desaparecidos, pero mucho mayor. La familia Soder dedicó toda su vida a seguir pistas. Investigadores privados, carteles publicitarios, anuncios en periódicos. Nunca dejaron de buscar. Los registros oficiales dan a los niños por muertos, pero la familia nunca se convenció. Y sinceramente, al observar las inconsistencias, es difícil culparlas. El caso Soder no es solo un misterio sin resolver. Es una historia real que te atrapa como un thriller de casos sin resolver, con cabos sueltos que aún no se han atado y preguntas que persisten incluso décadas después.
No esperas encontrar un martillo dentro de una formación rocosa de 100 millones de años. Pero eso es exactamente lo que pasó cerca de London, Texas. Una pareja descubrió un trozo de roca con un mango de madera que sobresalía. Cuando lo rompieron, se reveló una cabeza de martillo de hierro completamente formada, sellada dentro de la piedra. Parecía una herramienta normal del siglo XIX. El mango de madera estaba parcialmente petrificado. La cabeza estaba hecha de hierro tan puro que desconcertó a los científicos. Pero la pregunta más importante no era cómo se hizo, sino cuándo. Los geólogos que examinaron la roca que lo encapsulaba dataron el material circundante en el período Cretácico. Eso es territorio de la era de los dinosaurios. Pero ¿cómo podría un martillo hecho por el hombre estar dentro de una roca de hace 100 millones de años? Los escépticos argumentan que la roca puede haberse formado alrededor del martillo más tarde a través de un proceso de concreción natural, lo que significa que la herramienta aún podría ser moderna, solo que recubierta por una acumulación mineral. Otros creen que se trata de un caso clásico de artefacto fuera de lugar, evidencia de que nuestros métodos de datación son defectuosos o de que no comprendemos del todo la cronología de la humanidad. Sea cual sea la verdad, el London Hammer no encaja del todo en la historia que nos han contado. Hoy se exhibe no en un gran museo de ciencias, sino en una pequeña colección creacionista a la espera de que alguien resuelva el enigma que plantea. En las profundidades de una de las ciudades antiguas más emblemáticas de México, algo oculto se agitó por primera vez en casi 2000 años. En el corazón de Teotihuacán, bajo la pirámide de la serpiente emplumada, los arqueólogos detectaron una cavidad inusual allá por el año 203. Al principio parecía un túnel bloqueado, lleno de escombros y, como saben, olvidado desde hacía mucho tiempo. Pero a medida que los equipos de excavación avanzaban, descubrieron más de lo esperado. El túnel no era solo un pasadizo, era un camino trazado deliberadamente que conducía directamente a una puerta sellada de aspecto metálico, enterrada en la oscuridad. Debido a la inestabilidad de la cámara y a su contenido de gases peligrosos, el acceso humano era demasiado arriesgado. Así que enviaron un pequeño robot hecho a medida, equipado con cámaras y sensores. Lo que capturó asombró al mundo. El robot rodó por un estrecho pozo revestido de paredes talladas, con pigmentos antiguos aún adheridos a la piedra. Al llegar al final, su cámara se posó en algo que no pertenecía allí. Esferas metálicas esféricos esparcidas por el suelo de la cámara. Docenas de ellas, relucientes como si hubieran sido pulidas ayer, dispuestas con una precisión inquietante. Pero eso no era todo. Al final del pasillo se alzaba lo que parecía ser una piedra sólida y reflectante, o tal vez una puerta metálica, que bloqueaba el acceso a lo que se extendía más allá. Durante años nadie se atrevió a abrirla. Algunos decían que era un umbral simbólico, la frontera entre el mundo de los vivos y el inframundo. Otros creían que conducía directamente a la tumba de los misteriosos gobernantes de Teotihuacán, cuyas identidades siguen siendo desconocidas hasta el día de hoy. A diferencia de Egipto o China, Teotihuacán no dejó nombres reales ni registros definitivos. La puerta podría haber sido la única forma de encontrar respuestas. Finalmente, tras años de planificación y estudio, un equipo abrió la barrera con cuidado. Tras ella se encontraba una enorme cámara sellada que no había visto la luz en casi 2 milenios. El aire estaba cargado de minerales y olía a decadencia antigua. En su interior, los investigadores encontraron extrañas ofrendas, estatuas de jade, hojas de obsidiana, intrincados grabados y más de esas esferas doradas perfectamente redondas. No había restos humanos ni sarcófagos reales, solo un silencio abrumador y la sensación de que alguien lo había sellado con un propósito. Las teorías surgieron al instante. Algunos vincularon la disposición de Teotihuacán con patrones celestiales, afirmando que la puerta marcaba un nodo de energía. Otros especularon sobre una tecnología perdida hace mucho tiempo, señalando anomalías magnéticas encontradas cerca de las paredes de la cámara. Y luego estaban aquellos que creían que no era una tumba en absoluto, sino una bóveda destinada a guardar conocimiento o artefactos demasiado peligrosos para revelar. Hasta el día de hoy, muchos de los artefactos continúan bajo análisis. Las autoridades mexicanas han mantenido un estricto control sobre la información divulgada. No se ha realizado ninguna exposición importante en un museo. No se ha publicado ningún inventario completo. Es como si el descubrimiento hubiera ocurrido y luego hubiera desaparecido del foco de atención. En lo alto del Ártico, encajada en una montaña helada en una remota isla noruega, se alza una estructura que parece sacada de Interstellar o, supongo, de la Fortaleza de la Soledad. La bóveda global de semillas de Svalbard fue diseñada para permanecer cerrada, idealmente para siempre. Construida para proteger la historia agrícola del planeta, está destinada a sobrevivir a la guerra, la hambruna, las inundaciones e incluso al tiempo mismo. Es uno de los pocos lugares en la Tierra construidos con la suposición de que, si alguna vez se abría, la civilización podría estar ya al borde del colapso. Pero la puerta se abrió. En los últimos años, el derretimiento anormal debido al aumento de las temperaturas provocó que el agua se filtrara en el túnel de entrada, un resultado que los ingenieros no habían esperado tan pronto. De repente, la bóveda dejó de ser un simple monumento silencioso a un futuro hipotético.
hipotético. Se convirtió en un sitio activo, monitoreado de cerca. Entonces llegó el momento que no se suponía que debía suceder. Se permitió el acceso anticipado, no por un apocalipsis, sino para rescatar. Las zonas de guerra habían perturbado los bancos nacionales de semillas y los países solicitaron muestras almacenadas en el núcleo supuestamente intocable de Svalbard. Los técnicos abrieron cuidadosamente la entrada reforzada, atravesaron las capas de seguridad y entraron en las cámaras revestidas de permafrost donde descansan más de 1 millón de variedades de semillas. Cuando esas puertas se abrieron por primera vez desde la construcción de la bóveda, quedó claro que esto ya no era una contingencia futura, ya era necesario. Lo extraño es el silencio con el que todo sucedió, sin cámaras, sin imágenes detalladas de la recuperación, solo algunos comunicados de prensa vagos e imágenes de archivo de corredores nevados. Algunos investigadores creen que el inventario de la bóveda podría contener más que solo semillas, que podría albergar muestras de especies que no han existido en la superficie durante siglos, o que se han añadido nuevas entradas, nunca anunciadas públicamente desde el manifiesto original. Bajo París se extiende un laberinto de túneles de más de 320 kilómetros de longitud, algunas partes cartografiadas, otras perdidas en el tiempo. La mayoría de los visitantes solo ven las secciones oficiales y desinfectadas, los pasajes bien iluminados y repletos de cráneos. Pero no es ahí donde se desarrolla esta historia. En el año 209, un grupo de experimentados catáfilos, exploradores urbanos que conocen las catacumbas como sus propios sótanos, se adentró en una zona marcada como inestable y sellada desde hacía tiempo. Llegaron a un punto donde un extraño y estrecho arco había sido tapiado con ladrillos. Ningún mapa oficial indicaba lo que había más allá. Tras horas de trabajo silencioso, lograron abrirse paso. Lo que encontraron fue un pasillo oscuro como boca de lobo, seco, intacto y absolutamente silencioso. Al final, había una pequeña cámara con una sola puerta de madera. No era antigua, pero tampoco nueva. No había marcas. Solo profundas hendiduras en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado por la piedra durante años. Abrieron la puerta y solo uno del grupo entró. El resto esperó con las linternas parpadeando. 10 minutos, luego 20, luego 1 hora. Finalmente, los siguieron, pero la cámara estaba vacía. No había una segunda salida. No había señales de perturbación, solo el aire quieto y su propia respiración nerviosa. Por supuesto, no hay antecedentes policiales. Ningún informe de persona desaparecida que coincida. Solo publicaciones en foros, afirmaciones dispersas, imágenes borrosas que se cortan demasiado pronto. Algunos dicen que fue un engaño. Otros creen que la puerta no formaba parte del diseño original de las catacumbas, que fue construida después por alguien o algo que no quería compañía. Las catacumbas están llenas de caminos falsos y diseños confusos a propósito, pero hay algo en este caso que se pega. Algunos exploradores informan de interferencias eléctricas cerca del sitio, otros mencionan la reaparición de extraños símbolos en los ladrillos, y nadie ha vuelto a encontrar esa puerta. ¿El túnel? Sí. ¿Los ladrillos? Claro, pero la puerta, desaparecida. Lo que sea que se haya abierto esa noche no quería permanecer abierto, y puede que se haya llevado más de una cosa consigo. Así que, a principios de la década de 1920, los investigadores que trabajaban cerca del Templo de las Tres Ventanas en Machu Picchu empezaron a detectar algunas lecturas, bastante extrañas. Un georradar mostró una cavidad bajo una de las terrazas, justo donde la montaña empieza a inclinarse hacia el interior. Un contorno rectangular, totalmente artificial, apareció en los escáneres. Claramente había algo detrás del muro, algo sellado hacía muchísimo tiempo. Y como saben, las leyendas locales siempre habían hablado de una cámara oculta bajo el sitio, una que se creía que albergaba objetos sagrados o incluso una tumba real. Durante años se denegaron los permisos. Los grupos de conservación simplemente negaban el acceso, pero la presión seguía aumentando. En 1921, un equipo de excavación obtuvo discretamente permiso para investigar. Perforaron el muro con cuidado, esperando encontrar un vacío natural o tal vez solo un pequeño almacén. Pero lo que descubrieron fue diferente. Detrás de esa barrera había una pequeña cámara oscura, toda revestida de piedra. En el interior había objetos envueltos en fibra orgánica, hileras de piedras ceremoniales y vaya, incluso fragmentos de lo que parecía pan de oro. La humedad era alta y el aire tenía un extraño olor metálico. El equipo trabajó en silencio documentándolo todo. Se tomaron fotos, pero solo unas pocas se publicaron. Entonces, sin más, la cámara fue sellada de nuevo. Las declaraciones oficiales afirmaron que la habitación era arqueológicamente insignificante. Se cortó el acceso, se vertió hormigón en el túnel de perforación. No se permitió ninguna otra exploración, y eso realmente no sentó bien a mucha gente en el mundo arqueológico. ¿Por qué bloquear una cámara que albergaba artefactos sagrados incas? ¿Por qué negar más investigaciones después de años de obstrucciones?
Algunos sospechan que los hallazgos podrían haber cuestionado seriamente lo que creemos saber sobre el propósito de Machu Picchu. Otros susurran que se encontró algo que no estaba destinado a la vista del público, tal vez incluso objetos que no eran de origen inca. A día de hoy, los escaneos siguen ahí, se conoce la ubicación, pero la puerta ha desaparecido, y lo que fuera que había dentro de esa habitación sellada ahora está enterrado de nuevo, bajo piedra y silencio, donde había reposado intacto durante siglos. En lo más profundo de Kerala, India, hay un templo que, sinceramente, es único. El templo Padmanabhaswamy, con su enorme fachada dorada y antiguos pasillos, siempre se ha considerado sagrado. Pero bajo su santuario se esconde un misterio que incluso los más devotos solo susurran. La bóveda B, una de las 6 cámaras subterráneas ocultas bajo el templo. Esta bóveda en particular no solo estaba sellada con candados y puertas de hierro, estaba protegida por una pesada puerta de granito y, atención, no tiene cerradura mecánica. Las leyendas locales dicen que se selló mediante cánticos y rituales prohibidos. En 211, el Tribunal Supremo de la India ordenó un inventario de los tesoros del templo. Cuando se abrieron las bóvedas A, C, D, E y F, lo que encontraron asombró al mundo. Billones de dólares en monedas de oro, esmeraldas y artefactos ceremoniales. Pero la bóveda B permaneció intacta. Se consideraba demasiado peligrosa. No por trampas ni veneno, sino por las creencias. Aún así, la presión seguía aumentando. Con respaldo legal, hubo intentos de acceder a la bóveda B, se quitaron las cerraduras. Se forzó una brecha en la cámara exterior. Pero luego, las cosas simplemente se detuvieron. Los funcionarios se negaron a ir más allá. Hubo informes de fallas mecánicas, sonidos espeluznantes y una fuerte oposición de los líderes religiosos. Una de las últimas declaraciones de los miembros del fideicomiso del templo advirtió que abrir la puerta interior podría invitar al desastre. Incluso ahora, nadie sabe qué hay dentro. Algunos dicen que contiene más tesoros que todas las demás bóvedas juntas. Otros creen que esconde escrituras antiguas, tecnología secreta o incluso reliquias no destinadas al mundo moderno. Uno de los rumores más persistentes: la puerta no es realmente una puerta en absoluto, sino un sello. Un sello colocado para mantener algo dentro, no fuera. Ya sea solo superstición o algo más profundo, la bóveda B permanece oficialmente sin abrir. Pero sus capas exteriores estaban rotas. Alguien lo intentó. Y lo que sea que vieron, bueno, fue suficiente para detenerlos. Escondido bajo la Ciudad del Vaticano se encuentra el Archivum Secretum, el archivo secreto que alberga más de 80 kilómetros de estanterías y, sinceramente, algunos de los documentos más restringidos del planeta. Entre los lugares más comentados se encuentra un lugar conocido, extraoficialmente, como la Bóveda de los 7 Sellos. No existe un comunicado oficial del Vaticano que confirme su nombre, pero como saben, varios exclérigos e investigadores han insinuado su existencia. Una cámara sellada donde 7 cerraduras distintas debían abrirse en un orden preciso, cada una supervisada por una autoridad diferente. Los rumores más persistentes sitúan el acceso parcial a la bóveda a principios de la década de 1940, en una época en que las tensiones mundiales y la guerra sacudían Europa hasta los cimientos. Una coalición de eruditos religiosos y archivistas supuestamente obtuvo un permiso de emergencia para abrir la bóveda. No completamente, pero sí lo suficiente para recuperar lo que, según afirmaban, eran textos cristianos primitivos y escritos no identificados prohibidos por varios papas. ¿Qué encontraron? Bueno, eso nunca se ha documentado oficialmente, pero justo después el área fue sellada de nuevo y se implementaron nuevas medidas de seguridad. Las pocas personas vinculadas a la operación abandonaron la iglesia o nunca volvieron a hablar en público. Un manuscrito, según se informa, describía una versión del cristianismo primitivo sin mencionar la resurrección divina. Otro insinuaba contacto con seres de otro mundo. Quizás sean solo exageraciones, pero el silencio que rodea la bóveda mantiene viva la especulación. Algunos dicen que el verdadero propósito de la bóveda no es proteger a la iglesia de la herejía, sino proteger al mundo de lo que hay dentro. Antiguas advertencias grabadas en pergaminos, profecías guardadas bajo llave hasta el fin del mundo y escritos que podrían reescribir no solo la teología, sino toda la historia. Sea lo que sea a lo que se accedió tras esas puertas selladas, aunque fuera brevemente, no se ha compartido con el público. Y sinceramente, para mucha gente, esa es la pista más reveladora de todas. La Gran Pirámide de Keops suele acaparar toda la atención, pero justo a su lado se alza la Pirámide de Kefren, ligeramente más pequeña y casi igual de enigmática. En 1999 se descubrió un misterioso pozo en su base, uno que había pasado desapercibido durante siglos. Se hundía directamente en el lecho rocoso, estrecho y empinado, como un túnel vertical excavado por manos antiguas, sin inscripciones, sin propósito conocido, solo un profundo descenso a la oscuridad total. Los primeros exploradores lo evitaron, considerándolo demasiado peligroso. Pero finalmente un equipo del Consejo Supremo de Antigüedades introdujo luces y cámaras en el pozo. Lo extraño que encontraron fue que no se hundiera sin más. Se ramificaba horizontalmente, revelando un pasaje inundado de un aspecto anormalmente liso, como si hubiera sido diseñado para algo específico.
Enviaron buzos. El pasaje conducía a una cámara sumergida, parcialmente llena de agua negra y antiguos bloques de piedra. Entonces llegaron a una puerta, encajada a calzos, cubierta de depósitos minerales, casi oculta tras un montón de escombros. Parecía sellado no por el tiempo, sino a propósito. Lo forzaron para abrirlo. Lo que yacía detrás no era una sala del tesoro ni un lugar de entierro. Era otra cámara, más profunda y completamente inundada. Lo único visible bajo la superficie del agua era lo que parecía una plataforma, posiblemente ceremonial. Ni momias ni oro, solo un espacio diseñado para mantener algo fuera del alcance. El área fue sellada de nuevo poco después de la inmersión. Las autoridades lo llamaron demasiado inestable para continuar, pero los rumores se extendieron rápidamente, sobre anomalías electromagnéticas, sobre sonidos extraños captados por micrófonos sumergidos, sobre cosas que la ciencia o la arqueología no podían explicar. Algunos creen que el pozo no era una tumba, sino una especie de antiguo sistema de contención. Una puerta, sí, pero una que conduce a algo a lo que los constructores no querían que se volviera para acceder. El pozo sigue ahí, el agua también, y aunque alguien abrió la puerta una vez, ha permanecido cerrada desde entonces. En la polvorienta meseta de Capadocia, en el centro de Turquía, un hombre que renovaba su sótano en la década de 1960 derribó un muro y descubrió un extraño pasadizo excavado en la roca. Al principio parecía un túnel de almacenamiento, pero seguía avanzando serpenteando bajo tierra, revelando habitaciones, escaleras y conductos de ventilación. Lo que había descubierto era la entrada a Derinkuyu, una vasta ciudad subterránea oculta bajo la vida cotidiana durante siglos. No se trataba de unas pocas habitaciones excavadas. Derinkuyu se extiende 18 pisos bajo la superficie y podía albergar a más de 20.000 personas. Pero lo más destacable, las puertas. Enormes losas circulares de piedra de hasta 450 kilogramos cada una, diseñadas para colocarse desde el interior y sellar pasillos enteros, sin tiradores en el exterior. Imposible entrar a menos que se supiera el truco. La mayoría de estas puertas de piedra seguían en su sitio cuando los arqueólogos comenzaron la exploración, pero una de ellas había sido claramente movida, forzada desde dentro o quizás desde fuera con un esfuerzo extremo. Tras él, un pasillo descendía hacia uno de los niveles más bajos de la ciudad, un lugar que ni siquiera la mayoría de los mapas se molestaban en detallar. La zona era húmeda y silenciosa, con hollín aún adherido a las rejillas de ventilación del techo. ¿Alguien había encendido fuegos allí recientemente? Posiblemente. Lo que hizo aún más extraño este descubrimiento fue que la puerta abierta no coincidía con la disposición defensiva habitual de la ciudad. No formaba parte de los pasillos principales ni de las viviendas. Parecía conducir a un pasaje excavado posteriormente, menos simétrico y más errático, casi como si alguien hubiera intentado ampliar el complejo sin permiso. La especulación se disparó. ¿Habría un nivel inferior oculto más allá de Derinkuyu al que se hubiera accedido y luego abandonado? Algunos creen que esta puerta conducía a una cámara ritual olvidada. Otros apuntan a rumores de túneles de escape utilizados durante las invasiones otomanas o conflictos anteriores. Lo que está claro es que las puertas de piedra no eran meras novedades arquitectónicas. Formaban parte de un sistema más amplio de protección y control. Y si una se había abierto recientemente o a la fuerza, entonces alguien sabía lo que buscaba. O peor aún, alguien dejó escapar algo. Hoy en día el sitio es un destino turístico, pero varios niveles permanecen cerrados al público. La puerta de piedra en cuestión, reubicada, acordonada, prohibida la entrada más allá de ese punto, lo cual solo profundiza el misterio sobre qué estaba realmente encerrado tras ella y por qué alguien no pudo dejarla cerrada. El fuerte Bhangar, en Rajasthan, India, suele considerarse el lugar más embrujado del país. Incluso hay letreros en la entrada que advierten a los visitantes que no se queden después del atardecer. Los lugareños, mantienen las distancias. Y aunque muchas historias giran en torno a maldiciones, aldeanos desaparecidos y magia negra, existe una historia menos conocida que se centra en una puerta tapiada hace mucho tiempo y que nunca se quiso volver a abrir. En lo profundo de las ruinas, más allá de los muros derruidos del palacio, hay una pequeña cámara con una puerta de piedra sellada. Los lugareños afirman que fue bloqueada hace generaciones tras una serie de extraños accidentes. Ningún registro oficial la menciona, ningún plano muestra lo que se esconde tras ella. Pero en 2017, un grupo de aventureros decidió averiguarlo. Al amparo de la noche, rompieron los ladrillos, filmándolo todo a su paso. Como dicen, al principio, el espacio tras el muro parecía una habitación olvidada más. Polvorienta, techo derrumbado, montones de piedra vieja. Pero lo que realmente les llamó la atención fue el silencio antinatural. En cuanto entraron, todo sonido ambiental, pájaros, viento, incluso insectos, pareció desvanecerse. Entonces la grabación se cortó. La cámara falló, el audio se deformó y huyeron. Poco después, la Junta Arqueológica local volvió a sellar la puerta. No se presentaron cargos. No se emitieron declaraciones. Era como si el suceso no hubiera ocurrido. Algunos dicen que la puerta conduce a un antiguo pasaje que antaño se usaba para rituales.
Otros sugieren que era una sala de contención, no para objetos de valor, sino para algo que la gente quería guardar bajo llave. Lo que fuera que estuviera detrás de esa puerta podría no haber querido que lo molestaran, y a juzgar por la rapidez con la que se volvió a sellar, alguien a cargo estuvo de acuerdo. En los Urales meridionales, el monte Yamantau se alza como una cicatriz sobre el gélido paisaje ruso. Las imágenes satelitales muestran extraños patrones rectangulares tallados en su base, carreteras anchas que prácticamente no llevan a ninguna parte, torres de ventilación de alta resistencia. Pero, el detalle más desconcertante, una única puerta reforzada construida directamente en la roca, lo suficientemente grande para camiones, pero completamente sin marcar en ningún mapa público. Durante años, los analistas occidentales especularon que era una reliquia de la Guerra Fría, tal vez un laboratorio secreto de armas, o un centro de comando nuclear. El gobierno ruso siempre desestimó los rumores, llamándolo una instalación minera o un sitio de almacenamiento. Pero eso no explicaba la alta seguridad, ni por qué zonas satelitales enteras a su alrededor estaban borrosas en línea. Luego, a principios de la década de 2000, las agencias de inteligencia detectaron algo extraño. Durante un breve periodo, solo unos días, esa gigantesca puerta de montaña se abrió. Las cámaras de vigilancia capturaron los movimientos de convoyes, camiones entrando y saliendo, trabajadores con trajes de protección. Luego, silencio. La puerta se cerró. La cobertura satelital se detuvo. Toda la zona quedó nevada y en silencio de nuevo. Nunca se reconoció oficialmente nada, pero fuentes militares afirmaron que había conversaciones internas sobre un evento biológico, algo experimental que debía trasladarse o enterrarse rápidamente. Otros creen que Yamantau esconde una ciudad subterránea de varios niveles, construida para sobrevivir a una catástrofe global. Que la puerta no se abre para mantenimiento, sino para rotación, para traer lo que no se puede permitir en la superficie. Una teoría que ha ganado fuerza en línea es que Yamantau contiene material preservado de Tunguska o algo aún más antiguo, algo recuperado, no artificial. Si eso es cierto, entonces la puerta podría no ser para entrar, sino para cuarentena. Lo que es seguro es que alguien abrió esa puerta, y después se aseguraron de que nadie hablara de ello. La montaña volvió a quedar en silencio, pero la imagen de esa enorme losa mecánica retraída en piedra aún perdura. Lo que sea que salió o entró no ha salido a la superficie desde entonces. El monte Kailash, en el remoto Tíbet occidental, es diferente a cualquier otra montaña de la Tierra. Perfectamente simétrico, elevándose como una pirámide gigante sobre el árido paisaje, es considerado sagrado por múltiples religiones: el hinduismo, el budismo, el jainismo y la antigua religión Bon. Todas coinciden en una cosa: nadie debe escalarlo. Y sin embargo, su forma y alineación son tan precisas que algunos geólogos y exploradores han cuestionado, incluso si es completamente natural. Oficialmente, nunca se ha registrado una cumbre exitosa. Todas las expediciones han sido rechazadas, desviadas o abandonadas voluntariamente. Pero no todos los intentos fueron noticia. A principios de la década de 1990 se cree que un pequeño equipo extranjero, operando extraoficialmente y sin permisos, alcanzó las laderas más altas de la cara norte de la montaña. Lo que encontraron allí no era solo nieve y hielo, era algo tallado. Un contorno rectangular oscurecido por la escarcha y la piedra que parecía demasiado limpio, demasiado preciso para ser aleatorio. Una puerta. Según se informa, los escaladores despejaron la superficie y la forzaron, revelando un estrecho pasaje que descendía directamente a la montaña. No fueron muy lejos. El aire se volvió denso, anormalmente cálido. Un escalador afirmó que sus instrumentos dejaron de funcionar. Otro escuchó lo que luego describió como un zumbido mecánico y sordo, proveniente de las profundidades de la roca. Partieron presas del pánico. No hubo intento de cumbre, no hubo regreso. Años después, uno de los miembros del equipo publicó anónimamente fragmentos de la historia en un oscuro foro de montañismo. No mencionó nombres ni proporcionó coordenadas, pero otros que han estudiado las imágenes satelitales afirman haber visto tenues contornos de la misma puerta en fotos más recientes, posteriormente borrados o borrosos. Algunos incluso dicen que el pasaje coincide con antiguos pergaminos tibetanos que describen la puerta a Shambhala, un mundo oculto dentro de la montaña. Investigadores modernos han detectado extrañas perturbaciones magnéticas cerca de Kailash. Las brújulas giran, los dispositivos electrónicos fallan, los excursionistas reportan vívidas alucinaciones sin mal de altura, e incluso las autoridades chinas que controlan estrictamente la región nunca han aprobado una escalada oficial. Sea real o se haya distorsionado la historia de la puerta con el tiempo, una cosa es segura: el monte Kailash ha guardado bien sus secretos. Pero alguien en algún lugar abrió una parte que nunca debió ser tocada, y no les gustó lo que sintieron tras ella. En las profundidades de las cuevas de piedra caliza de Laos, habita una criatura que deja paralizados hasta a los exploradores más valientes. Con una envergadura de patas que puede alcanzar hasta 30 centímetros del tamaño de un plato, la araña cazadora gigante no es un cuento de fogatas. Es muy real, y ostenta el título de la araña más grande del mundo por envergadura de patas. No es el tipo de criatura que quieres trepando por la puerta de tu tienda de campaña por la noche. Descubierta recientemente por investigadores, la araña cazadora gigante vive en completa oscuridad. No teje telarañas como las arañas que la
mayoría de la gente conoce. En cambio, acecha. Sus largas y delgadas patas están diseñadas para la velocidad y caza como una pantera, emboscando a cualquier cosa pequeña y lo suficientemente lenta como para atraparla. Geckos, cucarachas, ranas. Presa válida. Y es rápida. En un abrir y cerrar de ojos, ya ha desaparecido entre las grietas de la pared de la cueva. Su cuerpo se ha adaptado a la vida en cuevas, con colores pálidos y patas más largas que sus primas del bosque. Esas patas la ayudan a moverse por la roca escarpada con un silencio inquietante. Un momento está ahí, al siguiente, se esconde entre las sombras. ¿Lo inquietante? Los lugareños sabían de la existencia de algo parecido desde hacía años, contando historias de una araña cavernícola demasiado grande para pisarla. Nadie les creyó del todo hasta que los científicos confirmaron la especie y la bautizaron como Heteropoda máxima. A pesar de su aterrador tamaño, esta araña no es mortal para los humanos. Su veneno no es lo suficientemente potente como para causar daños graves, aunque una mordedura podría arruinarte el día. El verdadero miedo reside en su apariencia y en cómo se mueve. Silenciosa, rápida y siempre a oscuras. De hecho, cuando el descubrimiento llegó a Internet, algunos pensaron que era CGI, otros dijeron que parecía sacada de La Niebla o Aracnofobia. Pero esto no es ciencia ficción. Ahora mismo acecha en cuevas reales, sin la luz del sol y casi imposible de avistar a menos que estés demasiado cerca. Lo que la hace tan escalofriante es que no se encontró en una selva remota ni en una fosa oceánica profunda. Vive en cuevas por las que la gente ha caminado durante años. Eso es lo que da miedo. Podrías estar explorando linterna en mano y no saber que hay uno posado sobre tu cabeza, completamente quieto, en completo silencio, esperando. En los sombríos acuíferos del sur de la India yace algo que parece sacado de una película de terror. Larga, viscosa y de una pálida fantasma, la anguila Ractamystis nada silenciosamente por oscuros arroyos subterráneos. No tiene ojos. No los necesita. Allí abajo la vista es inútil. Estas anguilas cavernícolas ciegas pueden crecer casi medio metro de largo, serpenteando por grietas, hendiduras y estrechos canales bajo tierra. Son casi translúcidas, con cuerpos blandos y sin escamas, y una mandíbula que se abre lo suficiente como para aspirar cualquier cosa lo suficientemente desafortunada como para cruzarse en su camino. Gusanos, larvas de insectos, peces más pequeños. Los científicos ni siquiera estaban seguros de que esta criatura aún existiera hasta que una fue sacada accidentalmente de un pozo, y ese descubrimiento abrió las compuertas. Se avistaron más acechando en los canales de agua subterránea en las profundidades de las aldeas rurales. Su comportamiento es tan inquietante como su apariencia. Se retuercen en el agua sin hacer ruido, navegando mediante vibraciones y percibiendo el movimiento con diminutos receptores similares a pelos a lo largo de sus cuerpos. Lo que los hace verdaderamente inquietantes es su origen antiguo. Se consideran fósiles vivientes, restos evolutivos de hace millones de años. Se han adaptado perfectamente a una vida sin luz, sin pigmento, sin pupilas. Solo carne pálida deslizándose por la oscuridad total, prosperando en el único lugar donde nadie se atreve a mirar. No son venenosos, no son agresivos. Pero la idea de toda una red oculta de túneles llenos de criaturas como estas, eso es suficiente para mantener los pies firmemente fuera del agua. Las cuevas de toda Europa están llenas de algo mucho más antiguo y grande que murciélagos o insectos. En las profundidades de las cavernas heladas de los Alpes y los Cárpatos, enormes cráneos y huesos yacen enterrados en el sedimento. Estos pertenecían al Ursus spelaeus, el oso cavernario. No era un oso pardo cualquiera. El oso cavernario podía medir más de 3 metros de altura sobre sus patas traseras y pesar cerca de 900 kilogramos. Eso es más pesado que un oso polar. No se limitaban a vagar por las cuevas, sino que vivían en ellas, dando a luz, hibernando y a veces muriendo allí mismo. Algunos esqueletos se encontraron acurrucados en posturas de dormir, preservados en silencio durante más de 30.000 años. Aunque están extintos, entrar en una cueva y ver un cráneo de oso gigante mirándote lascivamente desde las sombras tiene un efecto primario. Tus instintos se activan. Algo tan grande, con garras capaces de destrozar troncos de árboles, antaño dominaba estos pasillos de piedra. Casi puedes sentir su observación. Las marcas en las paredes de la cueva también cuentan una historia violenta. Marcas profundas de arañazos, posiblemente hechas durante peleas o exhibiciones territoriales, aún hoy marcan la roca. Algunos huesos muestran evidencia de mandíbulas agrietadas por batallas y costillas destrozadas. Y ocasionalmente se encuentran restos de otros animales cerca, lo que sugiere que estos gigantes no eran estrictamente herbívoros como creían algunos científicos. La idea de que las cuevas que ahora exploramos como turistas fueron en su día guaridas de los osos más grandes que jamás hayan existido, eso no es historia antigua, pura energía subterránea congelada en el tiempo. Algunos depredadores no rugen. Se escabullen. En las profundidades de las cuevas de Venezuela vive una pesadilla con muchas patas. Se trata de la Scolopendra gigantea, el 100 pies más grande del mundo, y sinceramente es una criatura que acecha en la oscuridad con razón.
Con más de 30 centímetros de largo, este ciempiés cavernícola caza murciélagos. Exactamente, murciélagos. Trepa por las paredes y los techos de las cuevas en total oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. Cuando un murciélago desafortunado se abalanza sobre él, el ciempiés se lanza en el aire, hundiendo sus colmillos venenosos antes de arrastrarlo al suelo. Y no se detiene ahí. Acaba con ranas, lagartijas, roedores e incluso serpientes. La mordedura también es dolorosa para los humanos. Su veneno contiene neurotoxinas que paralizan a su presa. Aunque no es mortal para nosotros, una mordedura puede causar hinchazón, náuseas y un dolor que persiste durante días. Hay algo antiguo y crudo en este ciempiés. Su forma de moverse. Su forma de alimentarse. Su forma de prosperar en las sombras. Los lugareños lo llaman el ciempiés del diablo. No teje telarañas ni depende del camuflaje. Persigue a su presa, la inmoviliza con docenas de patas e inyecta veneno a través de colmillos curvos como agujas hipodérmicas. Si alguna vez te encuentras en las profundidades de las cavernas de Sudamérica, ilumina hacia arriba. El techo podría estar reptando. Bajo la superficie de Sudáfrica, más profundo que la mina más profunda, los científicos descubrieron algo vivo. Realmente vivo. No era un microbio. No era una bacteria, era un gusano. Y no cualquier gusano, el Alicephalobus mephisto, mejor conocido como el gusano del diablo. Vive a más de 3 kilómetros por debajo de la corteza terrestre, en un lugar con una presión aplastante casi sin oxígeno y un calor abrasador. Ningún otro animal conocido vive a esa profundidad. Y sin embargo, el gusano del diablo prospera. ¿Cómo? Nadie está completamente seguro. Parece alimentarse de bacterias microscópicas y ha evolucionado para sobrevivir a condiciones más extremas que algunos planetas. Lo inquietante no es su apariencia, apenas es visible a simple vista. Lo inquietante es dónde vive. Su existencia destroza nuestra comprensión de dónde puede sobrevivir la vida. Empuja los límites de la biología hacia un territorio casi de ciencia ficción. Bautizado con el nombre de Mefistófeles, el demonio del Fausto de Goethe, el gusano del diablo, demuestra que incluso en lugares donde nunca ha llegado la luz, la vida aún se retuerce en la oscuridad. No necesita luz solar, plantas ni aire superficial. Es como si la Tierra misma albergara secretos demasiado profundos para que los comprendamos. Y aquí está el truco. Algunos científicos creen que si existe vida en Marte o bajo el hielo de Europa, podría parecerse mucho a esto. Algo pequeño, resistente y oculto muy por debajo de la superficie. Un gusano enroscado en la roca esperando. ¿Qué más podría haber ahí abajo? Si existe algo como el gusano del diablo, ¿qué será lo próximo? Bajo el suelo árido de África Oriental, existe un sistema vivo que desafía todo lo que esperamos de los mamíferos. Las ratas topo desnudas. No solo viven bajo tierra, sino que lo gobiernan. Estos roedores sin pelo y con dientes salientes construyen extensas redes de túneles que pueden extenderse kilómetros, formando colonias de cientos de individuos. Y aquí es donde se pone espeluznante. Se comportan más como insectos que como mamíferos. Hay una reina. Es la única que se reproduce. El resto se divide en obreras, soldados y cuidadoras. Es una colonia de hormigas mamíferas y es real. Y sí, son completamente ciegas. Sus ojos se han degenerado por generaciones viviendo en la oscuridad. Se comunican mediante chillidos agudos y vibraciones del suelo, navegando por los túneles con sus gigantescos dientes protuberantes que usan para cavar sin siquiera abrir la boca. Son casi inmunes al dolor. Literalmente. Sus nervios no registran las quemaduras de ácido como los nuestros. Pueden sobrevivir sin oxígeno hasta 18 minutos y viven 10 veces más que otros roedores de su tamaño. Algunos alcanzan los 30 años o más. En términos científicos, no deberían existir, pero existen. Y en hordas subterráneas enormes y retorcidas. Desde arriba, el suelo parece tranquilo, pero justo debajo de tus pies, una civilización entera se consume en la oscuridad total, invisible, intocable y completamente alienígena. Sumérgete lo suficiente en el océano y encontrarás cuevas esculpidas por la presión del agua y la actividad volcánica. Ahí es donde residen algunos de los depredadores más extraños de la Tierra, incluyendo el monstruoso rape. Estas criaturas parecen sacadas de una película de terror de ciencia ficción, y con razón. Con hileras de dientes afilados y un señuelo brillante que cuelga de su cabeza, el rape es el maestro del engaño. Nada inmóvil en el agua negra, su cebo brillante se balancea suavemente para atraer a la presa. Cuando un pez o calamar siente curiosidad y se acerca para mirar más de cerca, chasquea. Se acabó. Las mandíbulas del rape se abren tanto que pueden tragarse criaturas de casi la mitad de su tamaño. Ese brillo proviene de bacterias simbióticas que viven en la punta de su señuelo, lo que lo convierte en uno de los pocos animales que realmente tiene su propia fuente de luz. ¿Aún más aterrador? Los machos son diminutos, y cuando encuentran a una hembra, la muerden permanentemente. Se fusionan en su cuerpo como parásitos, convirtiéndose en nada más que un apéndice vivo que le proporciona esperma. Una hembra puede tener varios machos fusionados que se alimentan de ella como si fueran excrescencias.
Las cuevas que frecuentan son frías, oscuras y silenciosas. Sin luz solar, sin plantas, solo sombras flotantes y depredadores brillantes acechando. No es el tamaño del rape lo que te atrapa, sino la idea de estar rodeado de oscuridad total, sabiendo que hay algo ahí fuera con mandíbulas que se desencajan y una luz que engaña. En lo alto de las cuevas de piedra caliza de Borneo, algo inesperado ocurre cuando se apaga la luz. Murciélagos rápidos, ágiles y acostumbrados a dominar los cielos, se convierten en víctimas. ¿Su depredador? Un ciempiés. Estos no son bichos comunes y corrientes. Los ciempiés de las cavernas de Borneo son largos, venenosos y terriblemente inteligentes. Trepan por paredes verticales y cuelgan del techo, inmóviles. Luego esperan. Cuando un murciélago se acerca, el ciempiés cobra vida. Lo agarra en pleno vuelo y le inyecta veneno con un golpe ultra rápido. La presa se retuerce un instante y luego se queda inerte. El ciempiés desciende lentamente hasta el suelo, todavía aferrado al murciélago. Es uno de los pocos depredadores conocidos que puede derribar a un animal capaz de volar. Estos ciempiés están construidos como máquinas biológicas. Docenas de patas para agarrarse, un exoesqueleto segmentado que les permite doblarse alrededor de las rocas y pinzas que actúan como herramientas quirúrgicas. Los científicos que estudiaban las cuevas tuvieron que mirar dos veces al observar por primera vez este comportamiento. Una criatura terrestre se alimenta de presas aéreas dentro de una cueva, usando tácticas que parecen sacadas de una película de suspense natural. Los murciélagos, a pesar de su velocidad y sonar, no son rival para un asesino que caza desde arriba en silencio. En esta oscura cadena trófica las reglas se invierten. Ni siquiera las alas pueden salvarte de lo que vive en las grietas de la pared de la cueva. En las sombrías cuevas de los Cárpatos, las leyendas locales hablan de una imponente bestia simiesca, con ojos brillantes y brazos tan largos que se arrastran por el suelo. Cubierta de pelo enmarañado y con un fuerte olor a descomposición, se dice que emerge solo de noche. Sus aullidos resuenan en los túneles como una advertencia. Los excursionistas desaparecen. Aparecen extrañas huellas cerca de las bocas selladas de las cuevas. Algunos creen que es solo folclore. Sin embargo, otros, incluyendo criptozoólogos, afirman que la criatura es real, una reliquia de una época en la que los humanos no eran los únicos superdepredadores. Quizás tengan razón. En las profundidades de las cuevas inundadas bajo los Alpes dináricos de Eslovenia y Croacia, habita una criatura que casi no parece real. El Olm carece de pigmento, no tiene ojos, parece un dragón fantasmal con branquias que ondean desde su cuello como llamas submarinas. Este anfibio vive completamente bajo el agua, totalmente ciego y puede pasar años sin comer. No días, no semanas, años. Los científicos registraron uno que no comió durante más de 3.600 días y, sí, seguía vivo. Aún más increíble, los Olm pueden vivir un siglo entero pasando toda su vida en la oscuridad, sin ser afectados por el clima superficial, las estaciones ni los depredadores. Se mueven lentamente, flotando en aguas negras como espíritus. Cazan mediante electrorecepción detectando los tenues campos eléctricos emitidos por otros organismos. Sus presas nunca los ven venir. No nadan con velocidad, se desplazan con precisión. Los lugareños creían que eran crías de dragón arrastradas del inframundo tras las inundaciones. Y sinceramente, no es difícil entender por qué. El Olm es completamente diferente a cualquier otro animal del planeta. Un vertebrado que evolucionó para un mundo oculto al que la mayoría de los humanos nunca acceden. Puedes caminar justo encima de una de estas cuevas inundadas sin darte cuenta de que un depredador centenario se desliza bajo tus pies en la oscuridad absoluta, cazando con sentidos que ni siquiera podemos percibir. En el año 206, un equipo de investigadores perforó la tierra cerca de Ramla, Israel, en busca de agua subterránea. Lo que encontraron fue una cueva que había estado aislada de la superficie durante millones de años. Sin luz, sin oxígeno de la superficie, sin conexión con el mundo exterior, y sin embargo, rebosaba de vida. Bienvenidos a la cueva de Ayalon, uno de los ecosistemas más extraños y aislados jamás descubiertos. En su interior, los científicos encontraron depredadores sin ojos nunca antes vistos, especies enteras que habían evolucionado en total aislamiento, isópodos blancos gigantes, carroñeros parecidos a ciempiés, escorpiones ciegos y crustáceos extraños, todos totalmente exclusivos de esta cueva. Y estos no eran organismos débiles o en descomposición que apenas sobrevivían. Estaban prosperando, se alimentaban de bacterias que crecían en las paredes y en las aguas ricas en azufre. En este ecosistema subterráneo había depredadores y presas, cazadores y carroñeros, todos completamente aislados del resto de la Tierra. Uno de los hallazgos más espeluznantes fue un crustáceo transparente con largas extremidades y sin ojos que se deslizaba por el suelo con una precisión alienígena. Otro, un depredador venenoso conocido como esquizómido, se deslizaba por las grietas como un fantasma completamente ciego, pero perfectamente adaptado para cazar. La atmósfera de la cueva es tóxica para los humanos, alta en dióxido de carbono y baja en oxígeno. Es como pisar otro planeta.
pero para las criaturas de su interior es el paraíso. Han evolucionado durante millones de años para sobrevivir en condiciones que matarían a los animales de la superficie en minutos. Y aquí está la verdadera sorpresa. Todas las especies encontradas en la cueva de Ayalon nunca antes habían sido documentadas. No solo eran raras, desconocidas para la ciencia. No se trata solo de nuevos insectos. Se trata de toda una cadena alimentaria, una que nadie conocía hasta que un agujero en el suelo reveló una cápsula del tiempo de vida que evolucionó en la oscuridad total. Esto plantea una pregunta aterradora. Si algo así ha estado viviendo justo debajo de nosotros, completamente oculto, ¿qué más podría estar arrastrándose bajo nuestros pies? En las cuevas sumergidas de Palawan, Filipinas, algo se arrastra en la oscuridad, algo que parece casi invisible bajo el agua. Son los cangrejos de cueva albinos. Sus caparazones son translúcidos, sus cuerpos de un blanco fantasmal y sus pinzas parecen cristal, afiladas, dentadas y sinceramente mortales para cualquier cosa que se acerque demasiado. Estos cangrejos no dependen de la vista. Han perdido su pigmento y su visión tras generaciones viviendo en la más absoluta oscuridad. En cambio, han desarrollado antenas y pinzas hipersensibles, diseñadas no solo para defenderse, sino también para tender emboscadas. Permanecen inmóviles en las grietas, percibiendo la más mínima ondulación en el agua. Entonces, chasquean. Con una velocidad inesperada para algo de aspecto tan delicado, se abalanzan sobre pequeños peces, gusanos e incluso cangrejos más pequeños. Una de las características más inquietantes de ellos es cómo se mimetizan con su entorno. Con sus exoesqueletos transparentes y su apariencia pálida, parecen fantasmas submarinos. Los buzos han reportado avistarlos a solo centímetros de distancia sin siquiera verlos acercarse. No se notan hasta que se mueven, y para entonces ya se están retirando a la roca, con las pinzas por delante. Lo que es aún más extraño es lo poco que sabemos sobre ellos. Solo se han descubierto en un puñado de lugares, a menudo en cámaras submarinas que requieren buceo avanzado en cuevas para llegar. La mayoría de la gente nunca verá uno en persona, pero están ahí abajo, acechando en túneles sumergidos, adaptados a un mundo sin sol ni piedad. Y a diferencia de la mayoría de los cangrejos de superficie, estos no corren de lado en campo abierto. Acechan en las grietas, esperan en silencio, y siempre, siempre vienen de abajo. En las oscuras cuevas de la remota naturaleza de Oregón, los científicos se toparon con una araña tan extraña que tuvieron que clasificarla en una nueva familia. La llamaron Trogloraptor, ladrón de cuevas. Y sinceramente, el nombre le sienta de maravilla. Esta no es una araña común y corriente. No teje telarañas ni se escabulle como sus parientes domésticos. En cambio, cuelga del techo de las cuevas y embosca a sus presas con enormes garras en forma de gancho que parecen más garras que patas. De cerca, esas garras parecen hoces, curvas y dentadas, perfectas para agarrar, sujetar y desgarrar a los insectos que cometen el error de volar demasiado cerca. La Trogloraptor es de color marrón óxido, con patas largas y delgadas y una postura amplia. Su cuerpo tiene un aspecto prehistórico, como si estuviera congelado en el tiempo, y en cierto modo, realmente lo estaba. Esta araña es tan antigua y única que los expertos no han podido clasificarla en ningún grupo de arañas existente. Es como encontrar un dinosaurio escondido en una cueva y darte cuenta de que nunca se extinguió. Aún más extraño es que aún no sabemos exactamente qué come. Los pocos especímenes encontrados se resistían a alimentarse en cautiverio, como si fueran demasiado especializados para el mundo de la superficie. Eso significa que están adaptados a algo que ni siquiera hemos visto todavía. ¿Otro insecto de cueva? ¿Algo más pequeño? ¿Algo desconocido? El Trogloraptor no caza como una araña orbe que teje telarañas o un cazador errante. Crea una red suelta de seda, cuelga de ella como una trampa y usa sus garras para atrapar presas en el aire. Es una de las pocas arañas que realmente agarra a sus víctimas como un ave de rapiña, y fue descubierta recientemente. Lo que sí plantea una pregunta muy simple y muy aterradora. ¿Qué más se esconde en cuevas que aún no hemos explorado? Bajo el lecho rocoso de Texas se encuentra un vasto laberinto de cuevas llenas de agua, conocido como el Acuífero Edwards. Es un mundo oculto, frío, oscuro y completamente aislado de la luz solar, y en sus profundidades habita algo que parece más un PNJ de un juego de terror que un animal real, la salamandra ciega de Texas. Este anfibio es completamente pálido, casi transparente, con branquias rojas y plumosas que brotan de su cuello como adornos extraterrestres. No tiene ojos, solo piel suave donde su visión fue reemplazada por una inquietante capacidad para percibir las vibraciones del agua. No necesita ver. Allí abajo todo se mueve en silencio y es un depredador. No se dejen engañar por su delicado aspecto. La salamandra ciega de Texas caza detectando los sutiles cambios en el agua producidos por crustáceos, gusanos e incluso pequeños peces. Se lanza a una velocidad asombrosa, atrapando a sus presas con sus diminutas mandíbulas antes de desaparecer de nuevo en las oscuras corrientes. ¿Qué la hace aún más inquietante? Es completamente acuático. Jamás emergerá a la superficie. Jamás caminará sobre la tierra. Jamás verá la luz del día. Su mundo son los profundos arroyos de
de cuevas que serpentean entre las rocas bajo el centro de Texas y ha evolucionado para vivir allí a la perfección. De hecho, su supervivencia depende de ese aislamiento. La contaminación o incluso sutiles cambios en el flujo del agua podrían exterminarlo antes de que la mayoría de la gente siquiera se dé cuenta de su existencia. No es agresivo con los humanos, pero la idea de cazadores pálidos y sin ojos que se deslizan por ríos subterráneos bajo tus pies, depredadores que no han cambiado en millones de años, es suficiente para hacerte replantearte qué significa la seguridad cuando caminas por la región montañosa de Texas. Dentro de las cuevas volcánicas bajo Steamboat Springs, Colorado, los científicos encontraron algo indeseable: gusanos rojos brillantes adheridos a las paredes de la cueva, donde el aire está lleno de gas de sulfuro de hidrógeno. Ese es el mismo gas que huele a huevos podridos y es letal para los humanos en altas dosis. Y sin embargo, estos gusanos prosperan en él. No solo toleran el aire tóxico, sino que dependen de él. Estos gusanos se alimentan de bacterias que viven del gas, formando un ecosistema extraño donde todo se alimenta de veneno. De hecho, estos gusanos son tan únicos que se les ha otorgado su propio género, Limnodrilus sulfurensis. Son diminutos, apenas del largo de una uña, pero lo que representan es enorme. Este es uno de los pocos ecosistemas en la Tierra donde la luz solar no juega ningún papel en la cadena alimentaria. No hay plantas, no hay fotosíntesis, solo sustancias químicas, rocas y vida. Los gusanos forman grupos en las paredes de la cueva, retorciéndose a través de una baba bacteriana amarilla que crece en parches como musgo tóxico. Los investigadores que los estudian tienen que usar máscaras de gas completas y equipo de protección solo para pasar unos minutos dentro. El aire puede quemarte los pulmones. Una mala respiración y estás acabado. Pero los gusanos se deslizan a través de él como si fuera aire fresco de montaña. Lo más desconcertante es lo que este descubrimiento implica: que la vida no necesita la superficie de la Tierra en absoluto. Si los organismos pueden sobrevivir en cuevas llenas de gas mortal, sin luz ni aire fresco, ¿qué más podría existir en los sistemas de cuevas que aún no hemos encontrado? ¿Qué podría estar escondido en túneles volcánicos bajo el lecho marino o bajo la corteza de otros planetas? Estos gusanos pueden ser pequeños, pero han descifrado el código para sobrevivir en uno de los lugares más hostiles del planeta, y lo están haciendo justo debajo de nuestras botas. Eso es todo. Para más información útil, ve otros videos.